Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero de Carburando por la pantalla de Teis Sports. Es momento de repasar lo sucedido este fin de semana con el deporte motor nacional e internacional. Después de lo que fue la presencia del turismo carretera en el autódromo del Calafate, con la victoria de Facundo Chapur en una carrera que fue espectacular, sobre todo la final. No tanto las series, que ya vamos a estar repasando, sino la prueba final donde tuvimos un intenso duelo por la primera colocación entre Chapur, Truco y Mangoni. Pero también hubo presencia argentina en Japón para lo que fue la primera fecha de la Super Fórmula, donde estuvo presente Sasha Fenestras y también va a ser parte de este programa del noticiero de Carburando. Pero nos vamos a meter con el TC, todo lo que dejó esta segunda fecha en el Autódromo del Calafate, y nos vamos con la primera serie clasificatoria de la mañana del domingo, donde largaba en la primera fila Juan Martín Truco con Nicolás Bonelli. Atrás estaba Germán Todino con Helio Caraparo. Todino que le ganaba la pulseada a Caraparo, y Truco que, si bien en esa trepada se veía que no salía muy bien armado, lo atacaba Nicolás Bonelli y después se recuperaba en lo más rápido, el sector más veloz del circuito. Iba muy bien el auto del equipo de Rodolfo Di Meglio. Acá el tránsito por la zona más lenta del escenario. Juan Bautista de Benedictis. Lo vemos ahí al Toyota de Matías Rossi, que tuvo un fin de semana para el olvido. El misil que no había arrancado bien en Viedma, con el abandono en la final, y ahora otra vez un domingo bastante complicado. Lo vemos también a Arduzo, que trataba de avanzar posiciones en esta primera serie, y Truco que de a poquito empezaba a establecer diferencias con respecto a sus perseguidores. Fíjense cómo se le iba a Nico Bonelli, también a el gaucho de Rivera, Germán Todino, y más atrás la lucha que continuaba por esos lugares de privilegio. Lo vemos a Mariano Werner también prendido en ese pelotón, después de lo que había sido un sábado difícil para el entrerriano. Se quedó sin corriente su Ford Mustang, se quedó parado en la clasificación, después pudo dar una sola vuelta rápida y quedó en el puesto 22, así que en esta serie lo íbamos a ver tratando de avanzar, pero bastante relegado en el clasificador de una serie donde iba a terminar quinto. Pero bueno, para las aspiraciones obviamente de Werner, que siempre lo vemos adelante, es raro, ¿no?, verlo en esa posición. Bueno, después Truco en la parte final de la serie empezó a administrar también un poco la diferencia que tenía, pero se lo veía sufrir en algunas curvas, sobre todo las más lentas del circuito del Calafate. Fíjense cómo transitaba el piloto del Challenger y cómo lo hacía el Mustang de Nico Bonelli. Acá Ignacio Faín con el Torino de nueva generación del equipo Trota Racing. También intentaba progresar en el clasificador. Y mira dónde estaba Rossi, en el puesto 11. El piloto de Delviso. Tobías Martínez, puesto 12. Y más atrás de Benedictis y Agustín Martínez, que también tuvo un fin de semana complicado en el Calafate. La parte final de la serie clasificatoria, donde Juan Martín Truco se iba a llevar la victoria, seguido por Nicolás Bonelli. Una serie bastante lineal, no hubo grandes espectáculos en distintos puestos, y Truco que se iba a llevar la primera batería. Nos vamos a la segunda serie del TC en el Calafate. Aquí íbamos a tener un arranque interesante entre Mauricio Lambiris y el Manu José Manuel Ursera, que intentaba la curva número 1, pero se guardaba rápidamente detrás del uruguayo, que conservaba el primer lugar en esa linda variante que tiene el circuito del Calafate, con un gran marco de público. Hay que también destacarlo. Si bien es cierto que es un circuito difícil de llegar para muchos, para la gente del sur también es interesante porque no hay muchos circuitos en esa zona. Lambiris, que acá aguantaba el primer lugar, un pequeño toque de atrás de el Manu Ursera. Se le movía un poco la cola ahí a el auto de Lambiris, pero aguantaba esa primera colocación. Y acá el duelo que se iba a dar entre Caito Rizzati y más atrás Tobías Martínez y el resto de los protagonistas de esta segunda batería del TC, donde Lambiris se llevaría la victoria. Seguía la lucha ahí por
primer lugar, en un circuito donde es muy difícil fabricar una maniobra entera de sobrepaso, porque a veces te puede pasar que vas por afuera, tratás de aguantar y la curva siguiente te queda por afuera también. Así que es muy difícil también poder concretarlas, ¿no? Las maniobras, y tenés que ser muy preciso. Por ejemplo, Canapino, ¿no? Que acá peleaba con Niki Trosset y miren cómo los autos salen a la par. Parecía que estaba ganada la posición, pero Niki porfiaba la posición, iba a la par en esa S veloz que tiene el circuito, y Trosset que mantenía el puesto con Agustín Canapino. Lambiris iba a ganar la serie, esta iba a ser más lenta que la primera, ganada por Juan Martín Trucco, así que el piloto de Tres Algarrobo ya se aseguraba una de las posiciones en la primera fila de la prueba final. Segundo iba a ser José Manuel Ursera, tercero terminaría Nicolás Trosset, tercero, como decíamos, cuarto Agustín Canapino y quinto Hernán Palazzo. Más atrás, Agrelo, Álvarez, Rizzati, Josito Di Palma y Alfonso Domenech, que debutó este año en el TC después de haber logrado el campeonato de la clase 3 del TN. Fue décimo en esta prueba. La parte final, como vemos ahí, Lambiris con este Mustang conservando la posición de privilegio y ganaba la segunda serie del TC. Nos vamos a meter con la tercera batería, la última de la mañana, después de haber visto el triunfo de Juan Martín Trucco en la primera, en la segunda del uruguayo Mauricio Lambiris, y ahora en la tercera íbamos a ver un tremendo duelo entre Mangoni y Chapur, dos que iban a ser también protagonistas de la final. Miren cómo largaba Chapur por afuera, le mostraba el auto, no podía con Mangoni, y el piloto del Canning Motorsport que conservaba ese lugar de privilegio. Atrás venía Otto Frizzler, que tenía que cumplir una sanción, recordamos, de parte de la CAF, por aquel toque múltiple de la primera fecha en Viedma, pero iba a ser en la final la sanción, así que en esta serie clasificatoria podía pelear en los primeros puestos. Y la verdad que fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana, liderando entrenamientos y también prendido en la lucha. Acá Mangoni que lo aguantaba Chapur, estirando ahí en la chicana, en la S esa veloz que tiene el circuito, y conservaba el primer lugar. Chapur ahí salía un poco lento, Frizzler que se prendía pero no podía, y Castellano que trataba de avanzar posiciones pero estaba bastante relegado en el clasificador después de haber ganado la primera fecha en Viedma de este 2025. La parte final para Mangoni que, fíjense cómo saltaba en esa última curva que tiene de escenario, como se subía al piano. La verdad que un circuito interesante del TC, que tuvo también un fuerte golpe, hay que decirlo, el sábado en la clasificación, o en los entrenamientos, mejor dicho, entre Mangoni y también Augusto Carinelli, sin consecuencias físicas de gravedad. Pero en definitiva, en las series no pasó demasiado. Ahora, después de la pausa, nos vamos a meter con la final, que esa sí estuvo muy interesante, con la victoria de Facundo Chapur y un tremendo duelo que vamos a ver con Juan Martín Trucco y con Santiago Mangoni, el piloto de Balcarce que en esta última batería de la mañana se iba a llevar la victoria. Ortelli que decía, me parece que tenía que ver esto también con los tiempos, porque no iba a ser tan rápida la serie de Mangoni con respecto a la ganada por Juan Martín Trucco, el piloto del Challenger que iba a alargar la final del TC en el Calafate desde la posición de privilegio. Aquí la parte final, donde Mangoni se iba a llevar el triunfo de la tercera y última serie del turismo carretera. De esta manera, amigos, llegamos al final del primer bloque del noticiero de Carburando. Y lo que viene va a ser la final del TC y la presencia también de Sasha Fenestraz, que corrió la primera fecha de la Superfórmula. Pausa y ya venimos con más del noticiero de Carburando.
Continuamos con el noticiero de Carburando por la pantalla de Teis Sports y ahora nos vamos a meter con el segundo bloque y la final del TC en el Calafate, donde Juan Martín Truco peleaba con Santiago Mangoni en el arranque de la competencia. Aguantaba la primera colocación el piloto de 3 Algarrobos y a partir de ese momento iba a ser una carrera donde trataría de aguantar ese primer lugar, pero vamos a ver lo que iba a pasar sobre la parte final. Mangoni estaba segundo, tercero era Mauricio Lambiris, cuarto se ponía Facundo Chapur, que iba a hacer un gran avance ahí con Nicolás Bonelli y después lo iba a ir a buscar al uruguayo Mauricio Lambiris. Mientras tanto, Mariano Werner, que peleaba con Julián Santero, Canapino también estaba prendido en esas posiciones. Aquí la maniobra de Chapur con Mauricio Lambiris, donde el cordobés lo supera al piloto de Uruguay, puede pasar al tercer lugar y a partir de ese momento iba a mostrar un tremendo ritmo con el Torino de nueva generación del Trota Racing. La lucha que seguía aquí entre Niki Trosset, por allí venía también otro de los protagonistas del TC que se complicaba, del Cani Motorsport, y aquí fíjense lo que iba a ser esta situación de el mago Juan José Ebarlín, que se pasaba en esa curva lenta que tiene el circuito del Calafate en la parte final del circuito. El que se iba ahí era Ciantini, que iba a impactar ahí contra la parte del piano, salía volando el auto de Ciantini y volvía retrasado en el clasificador. Pero, como decíamos, Chapur iba a tener un tremendo ritmo, lo iba a pasar a Santiago Mangoni, después a Juan Martín Truco se le iba a acercar rápidamente y la final del TC que iba a tener muchas incidencias, como este despiste de Facundo Arduzo, que venía complicado en el clasificador tratando de superar posiciones y no podía. Y bueno, de a poco se venía Chapur a la posición de Truco. Ahí era ya 2 décimas la diferencia que tenía, pero después le apareció bien grande los espejos a Juan Martín Truco y comenzaría el ataque, ¿sí? Primero mostrándole el auto por afuera, después por adentro, varias maniobras que intentaba en distintos sectores del circuito. En un trazado donde Truco andaba muy bien en la curva número 1 y en la parte más rápida, y donde Chapur se defendía muy bien doblando y traccionando en el último sector del circuito. Seguía la lucha acá entre Bonelli y Helio Caraparo, los autos que iban a la par, llegando a la veloz chicana o la S que tiene el circuito del Calafate, y ahí lo veíamos también a Mariano Werner. Aquí se complicaba Castellano, trompo para el de Lobería, que venía de ganar la primera fecha, y comenzarían las neutralizaciones. Primero por el abandono de Jeremías Olmedos por la rotura de un neumático. Eso iba a generar la salida del Pace Car, como vemos ahí en pantalla, y la nueva largada, el relanzamiento con los autos a la par, Truco y Facundo Chapur, que tenía la opción de ir por afuera, pero rápidamente se guardaba detrás del Challenger porque en esa curva 1 era imposible pasarlo. Después, en la variante más lenta del circuito, se tiraba Facundo Chapur, se subía un poquito al piano, ahí perdía velocidad y aguantaba Juan Martín Truco el primer lugar con lo justo sobre Chapur. Más atrás, la lucha continuaba. Aquí Tobías Martínez, que se montaba sobre el auto de Andy Jacos, hacía un trompo y eso después iba a generar otra neutralización en la final del TC. Así estuvimos en la parte final, la verdad que unas alternativas que eran muy interesantes por el duelo, ¿no?, que teníamos por el primer lugar. En el segundo relanzamiento, Chapur, que se rozaba lateralmente con Truco, quedaba por afuera el cordobés y no podía superarlo al piloto del equipo de Rodolfo Di Meglio. Sin embargo, en la curva más lenta se tiraba Chapur, se pasaba de largo, recuperaba la punta Juan Martín Truco y se prendía también Santiago Mangoni en la lucha por la primera posición. Fíjense cómo se rozaban otra vez Chapur y Truco. Acá Mangoni, que va por afuera, tiene medio auto a su favor, pero la cuerda la tenía Chapur en la curva siguiente, así que el cordobés después se iba a recuperar y tenía el segundo lugar. La verdad que fue un carrerón, la final estuvo espectacular, nada que ver con las series. Y bueno, Truco, que aguantaba el primer lugar sobre Facundo Chapur. Y acá, un momento clave de la carrera, el trompo de Canapino. Hubo toque con Niki Trosset. Bueno, después en la semana en Escudería Carburando y Carburando Radio lo vamos a estar analizando. Pero se relanzaba la carrera con una vuelta para el final. Truco por adentro,
En la curva 1 imposible porque transitaba muy bien el Challenger. Chapur se tuvo que guardar, pero empezaba a fabricar una maniobra de sobrepaso que iba a ser realmente espectacular. Fíjense, los autos que ahí van llegando al frenaje bien pronunciado y la curva hacia la derecha. Chapur que le muestra el auto por afuera y empieza a fabricar esta maniobra de tijera donde sale mejor traccionando. Los autos en trepada empiezan a transitar ya a la par. Chapur que empieza a ganar la cuerda de a poco y al llegar a la S más veloz lo puede superar a Juan Martín Truco en la última vuelta de la final. Impresionante definición del turismo carretera. Y bueno, así se iban a encaminar a la parte final de la competencia. Chapur, que finalmente iba a ganar en el TC en el Calafate, una carrera que se le había negado el año pasado. Recordamos que había ganado en pista, pero fue excluido por la técnica. Y la victoria para el cordobés Facundo Chapur. Así lo festejaba Metralleta después de un carrerón del TC en el Autódromo del Calafate. Escuchamos a los protagonistas del TC en esta segunda fecha. Sirven muchísimo los puntos, ojalá que nos haya posicionado bien arriba en el campeonato después de una primera carrera que no fue tan buena como tendría que haber sido. Así que bueno, nada, contento, el auto no tenía para más, creo que estábamos muy parecidos en ritmo con Juan Truco, con Juan Martín, no así con Chapur. Chapur me superó y enseguida se fue a atacarlo a Juan Martín. Y bueno, nada, friccionada completa la carrera, eso me permitía ir cerca de ellos. Así que bueno, no teníamos para más, el resultado fue muy bueno, el auto rindió perfecto, no es que iba mal, no tenía más que eso, el auto me mostró un gran ritmo, un buen potencial y bueno, hay que seguir trabajando para intentar mejorar un poquitito y seguir prendido ahí en la lucha. Hice todo lo que pude, todo lo que estaba a mi alcance para lograr la victoria, que la realidad, bueno, sobre el final se nos escapó, pero sinceramente Chapur me superó bien, hizo una buena maniobra y nada, es un merecido ganador. La verdad que tenía un poco mejor de ritmo que nosotros, fue todo el tiempo buscándome, había el único sector que yo me escapaba un poquito del sector 1 y con tanto relanzamiento perdía esa diferencia que yo podía hacer y lo tenía muy pegado, digamos, en las partes que él iba rápido. Pero bueno, hice todo lo que estaba a mi alcance, la verdad que creo que ha salido un lindo espectáculo, nos respetamos mutuamente muy bien los dos. Siempre el milímetro, pero haciendo todas maniobras lícitas, es un merecido ganador y nosotros con nuestro equipo la verdad que lo felicito por el gran trabajo que hemos hecho, un fin de semana bárbaro, siendo la pole, ganando la serie, segundo puesto que obviamente que todos queríamos ganar, pero un segundo puesto para el campeonato es muy bueno, así que seguiremos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, esto recién comienza. ¿Cómo fue el último relanzamiento? Que bueno, fue el más complicado. El último relanzamiento... No, por ahí el más complicado fue el anteúltimo, que nos rozamos en la curva 1. Obviamente que Facundo, como yo era muy rápido ahí, intentó apretarme un poco y bueno, estaba mi auto. Pero después él en lo lento, en lo trabado, era mejor que nosotros. Y nada, llegó al final de la recta larga pegadito, tuve que cuidar la cuerda todo lo que más pude para que no se metiera en el frenaje, pero me salió bien acelerando y me pasó bien, me superó bien. Voy conociendo un gran equipo que es una hermosa familia, un gran grupo, hacen las cosas con el alma, creo como todos, ¿no? Todos los que están acá tienen una pasión muy grande por este deporte, por este trabajo, y obviamente cuando tenés este tipo de resultados creo que es un poco gratificante, ¿no? Al esfuerzo, a la dedicación, a las horas que uno se pierde con la familia, con los amigos, en la casa. Y obviamente eso hace que nos emocionemos, ¿no? Cuando tenemos este tipo de resultados. Pero bueno, contame un poco cómo fue la carrera y sobre todo esa parte final. Sí, nada, lo buscaba por todos lados, Juan no se equivocó, manejó perfecto. Hablábamos recién, la maniobra prácticamente no se pasa, creo que traccioné un pelitito mejor que él, ya con los autos desgastados. Obviamente la cantidad de viento que hay y la succión lateral hizo que pueda frenarlo él y poder ponérmela a la par para que me quede la cuerda. Él doblaba la primera parte del circuito, doblaba muy rápido, todo lo que era la curva 1 y la curva 2, era su fuerte. Y creo que el fuerte nuestro era el resto, ¿no? La curva 3, 4, 5 y cierre, ¿no? Creo que juntábamos más curvas mejores que él.
Obviamente, probablemente él tenía un auto para doblar mucho mejor en lo rápido y yo por ahí un poquito más en lo lento, así que creo que esa fue la diferencia. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra de los protagonistas de lo que fue la final del Turismo Carretera en el Calafate. Pasamos ahora al TC Pista, donde en la primera fila largaba Tomás Ricciardi y también estaba por allí Jorge Barrio. Con la Chevy intentaba tomar el primer lugar, pero no podía. El piloto de Pinamar, que le mostraba el auto por afuera, por adentro, tratando de superarlo al piloto del Rusmet Team. Y el Falcon que iba a aguantar el primer lugar del inicio de lo que iba a ser esta competencia del TC Pista. Después este toque donde Dianda y Gandulia se rozan ahí antes de la variante hacia la izquierda más lenta. Se iba afuera Gabriel Gandulia y Ricciardi, que empezaba a escaparse en la punta. Fíjense que tenía ahí un segundo 3 con respecto a Jorge Barrio y tercero se ubicaba Lucas Valle a 2 segundos. Pero iban a empezar algunas alternativas interesantes en el desarrollo de la final, como este abandono de Jorge Barrio, que tenía problemas con el motor y no podía ver la bandera cuadros en la final del TC Pista en el Calafate. Después Ricciardi, que empezaba también a perder llamativamente terreno, un pinchazo en el neumático trasero izquierdo que lo iba a relegar. Después tenía que pasar por la zona de boxes, iba a tener que cambiarlo, pero lógicamente se quedaba con las manos vacías en lo que era la lucha por el triunfo. Lo aprovechaba obviamente Lucas Valle, el piloto del sur argentino, del equipo de Roberto Valle. Iba a pasar a la punta de la carrera cuando empezaba a perder rendimiento por esta cuestión del neumático Ricciardi. En un fin de semana donde hubo varios pinchazos, tanto en el TC Pista como también en el Turismo Carretera, así que seguramente será un tema a rever por parte de la ACTC. Lucas Valle, que pasaba a la punta de la carrera, acá el momento en que Ricciardi se manda para la zona de boxes, una verdadera lástima porque venía siendo gran protagonista de la final. Imagínense la impotencia, ¿no? Por un pinchazo, que ahí lo vemos a la gente del equipo trabajando, se complicaban sus aspiraciones de poder lograr, ¿por qué no?, la victoria en el Calafate. Bueno, seguían más alternativas. Ahí Santilli Pasos, que hacía un trompo. También venía por allí Ochoa, cruzado en la pista. Esto iba a generar la salida del Pace Car. Y el relanzamiento con Lucas Valle y Bautista Damiani, que tuvo un gran debut en el TC Pista en este año. Con el Chevrolet iba a tratar de avanzar. Y miren lo que va a pasar acá. Curva número 1. Fuerte golpe de Razuk. Ahí involucrados también varios protagonistas. Y bueno, otra vez la neutralización de la carrera. La verdad, un impacto bastante fuerte. Afortunadamente, bueno, sin consecuencias de gravedad. Pasamos a la parte final. Quedaba solamente una vuelta. Se definía mano a mano entre Valle y Damiani. Y el Dodge GTX todavía para el TC Pista de Lucas Valle, que se iba a llevar la victoria en esta segunda cita del 2025 para el TC Pista. Vemos la parte final de la carrera, donde así cruzaba la bandera cuadros a toda velocidad Lucas Valle con el equipo de su papá. Ganó esta final, segundo Bautista Damiani, tercero finalmente fue Marco Dianda. El TC Pista, que entonces también pasó por el noticiero de Carburando. Y vamos a cerrar ahora con lo sucedido en Japón. En el circuito de Suzuka se llevó a cabo la primera fecha del año de la Super Fórmula con presencia argentina. Sasha Fenestraz estuvo disputando esta competencia con el equipo Toms Racing. Después de lo que fue una clasificación complicada, en la primera carrera había quedado en el puesto 22. Una salida de pista en la vuelta rápida. Lo dejó sin chances después de poder seguir clasificando. Y bueno, en la primera final iba a largar desde el puesto 22, avanzó hasta el puesto 16. Después salió el safety car por un incidente que dejó involucrados a Fukusumi y también al brasileño Fraga. Y Sacha, que podía ver la bandera cuadros en el puesto 12 de una accidentada competencia. Nos vamos a la segunda, donde Fenestraz clasificó 11º.
en este circuito de Suzuka tan exigente que tiene en la categoría de autos de fórmula, muy potente. Y bueno, finalmente iba a avanzar, llegó a estar octavo Saya, pero la estrategia no fue la mejor. Justo cuando ingresaron a la zona de boxes perdió varios puestos y después iba a terminar el puesto 16, la competencia número 2 de la Super Fórmula. Ahí lo vemos a Saya con el número 37, con el equipo Toms Racing. Tuvo momentos interesantes pasando a algunos pilotos, pero como decíamos, la estrategia después lo complicó. Y bueno, no pudo ver la bandera cuadros más allá de ese puesto 16. Una categoría de fórmula que siempre es muy interesante. Por aquí pasaron pilotos como Liam Lawson, como Pierre Gasly en los últimos años. Y ahora Saya Fenestras, que sigue con su sueño, obviamente, de la Fórmula 1. Pero que bueno, es un piloto con muy buen rendimiento en las categorías de fórmula internacionales. Bueno, nos vamos despidiendo en este noticiero del Carburando. Hemos repasado la victoria de Facundo Chapur en el Calafate después de un carrerón y también la actividad de Saya Fenestras más el TC Pista, recordando que la semana que viene arranca la Fórmula 1 en Australia y estaremos con el Gran Premio de Argentina de MotoGP en Termas de Río Hondo y el Top Race en Concepción del Uruguay. Esto fue el noticiero de Carburando por la pantalla de Teis Sports. Muchas gracias por la compañía y hasta la semana que viene.